fórmula que vimos en clases anteriores cuando hablamos de productos notables. Entonces se convierte ahorita en una fórmula para factorizar, es decir, hacer el proceso contrario, pues porque realmente en álgebra los mismos temas los vamos repitiendo una y otra vez, de pronto se le agregan nuevos elementos y así hasta cálculo, básicamente, y la matemática es una sola, es lo mismo desde primaria, en que se le van poniendo, agregando elementos, pero básicamente la mecánica es la misma. Entonces, cuando nosotros vimos productos notables, una de las fórmulas que vimos es la diferencia de cuadrados, y ya dijimos que si yo tengo una suma, como en este caso, una suma de dos números cualesquiera, de dos cantidades, de dos expresiones cualquiera, multiplicado por su diferencia, dijimos que eso era igual a el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo, o sea que se formaba una diferencia de cuadrados. Entonces lo que podemos hacer ahora es el proceso contrario. Si nosotros tenemos una diferencia de cuadrados, es decir, dos números elevados al cuadrado o dos cantidades elevadas al cuadrado, separadas por un signo menos, es decir, que sean una diferencia, eso va a ser igual dos factores que serán la suma de sus raíces y la diferencia de sus raíces. Diferencia de cuadrado, y vamos a explicarlo en un ejercicio. Entonces, vamos para acá. Decimos que si tenemos, por ejemplo, x al cuadrado menos 9, eso es una diferencia de cuadrados, porque vemos que los dos números o las dos expresiones, los dos términos, tienen raíz cuadrada exacta. La raíz cuadrada de x al cuadrado es x y la raíz de 9 es 3. Y están separados por el signo menos. Entonces, conclusión, esto que tenemos acá es una diferencia de cuadrados. ¿A qué es igual? Pues al producto de dos factores, uno de los cuales es la suma y otro es la diferencia de sus raíces cuadradas. Entonces esto es igual a x más 3 por x menos 3. Y ya lo hemos factorizado. Entonces es una fórmula bastante sencilla para factorizar. Miremos estos dos ejemplos. Del primero encontramos que es una diferencia de cuadrados. La raíz de x al cuadrado ya vimos que es x y la raíz de 16 es 4. Entonces es una diferencia de cuadrados, o sea que esto sería igual a x más 4 por x menos 4. Y este sería el resultado de factorizar esta expresión. Ahora miremos la b, que también es una diferencia de cuadrados. 25x al cuadrado es el cuadrado de 5x y 36y al cuadrado es el cuadrado de 6y. Entonces esto es una diferencia de cuadrados y por eso se puede factorizar de esta manera. Sería igual entonces el resultado a 5x más 6y por 5x menos 6y. Entonces, como vemos, estamos aplicando diferencia de cuadrados. Es un método bastante sencillo para factorizar. Entonces, repasemos. Lo primero que hacemos es extraer la raíz cuadrada de los números, es decir, buscamos los números cuyos cuadrados son estos números que estemos analizando. Entonces, en el primer caso vimos que x era la raíz cuadrada de x a la 2, o sea, x a la 2 es el cuadrado de x y 16 es el cuadrado de 4.
Entonces, hecho eso, lo expresamos como una suma por una diferencia de factores y ya ese sería el resultado. Bueno, en fin, esto de la factorización y como todas tantas herramientas en álgebra, en cálculo, en aritmética, en matemáticas en general, es saber utilizar las herramientas y tener mucha creatividad. Nosotros explicamos, enseñamos de pronto los métodos, las herramientas, las técnicas, pero el resto es creatividad de cada estudiante de ir utilizando las herramientas. No todos los ejercicios pueden tener varios caminos para resolverse y se puede resolver de una u otra manera. En esto de la factorización lo importante es probar las técnicas, encontrar y hacerla por la que le parezca más sencilla, la que se domine más. Vamos a explicar unos ejemplos con esto de diferencia de cuadrados en los cuales de pronto hay que usar la creatividad y mirar en detalle y utilizar las técnicas que se conocen. Entonces, por ejemplo, vamos a factorizar este ejercicio que dice x a la 4 menos 81y a la 4. Aquí claramente tenemos una diferencia de cuadrados. La raíz de x a la cuarta, es decir, x a la cuarta es el cuadrado de x a la 2 y 81y a la cuarta es el cuadrado de 9y a la 2. Entonces, con esos elementos ya lo que hacemos es expresarlo como una diferencia de cuadrados, decir que esto sería igual a x a la 2 más 9y a la 2 por x a la 2 menos 9y a la 2. ¿Sí? Entonces la creatividad está en ¿qué? En mirar el detalle de que esto que tenemos acá también es una diferencia de cuadrados y podemos volver a factorizar nuevamente. Entonces nos quedará que esto es igual a lo que teníamos aquí. Esto sí sigue inmodificable, x al cuadrado más 9y al cuadrado factor de esto que está aquí. Entonces es una diferencia de cuadrados, como dijimos, donde x a la 2 es el cuadrado de x y 9y a la 2 es el cuadrado de 3y. Entonces esta parte que señalamos en verde sería igual a x más 3y por x menos 3y. Y eso es todo. Entonces esta sí sería la respuesta final del ejercicio. Repasemos qué fue lo que hicimos ahí. Teníamos el ejercicio original que nos plantearon. Entonces sabemos que x a la 4 es el cuadrado de x a la 2 y que 81y a la 4 es el cuadrado de 9y a la 2. Eso lo expresamos como un producto de factores de la suma por la diferencia de estos términos que encontramos acá y llegamos a esta parte que tenemos aquí y normalmente, pero notamos que el segundo factor también es una diferencia de cuadrados donde x al cuadrado es el cuadrado de x y 9y al cuadrado es el cuadrado de 3y. Y en consecuencia lo que hacemos finalmente es expresar esta parte como una suma por la diferencia de sus raíces. Y eso es todo. Finalmente diremos que una diferencia de cuadrados se nos puede presentar de diferentes maneras. Entonces, por ejemplo, si tenemos x menos 5 elevado al cuadrado menos
4. Notamos que esto es una diferencia de cuadrados si nos fijamos atentamente. La diferencia de cuadrados se nos puede tener muchas caras, pues se nos puede presentar de diferentes formas, y lo que hay que hacer, como les dije, es recurrir a la creatividad de cada uno y utilizar la herramienta que le parezca más recomendable o la que pide el ejercicio. Entonces, x menos 5 es un cuadrado, porque aquí claramente vemos que está elevado al cuadrado. Es el cuadrado de x menos 5. Y 4 es el cuadrado de 2. Entonces, esto es una diferencia de cuadrados que es igual aplicando la fórmula que ya sabemos. Entonces, decimos que esto sería igual a x menos 5 más 2 por x menos 5 menos 2. Entonces ya hemos aplicado la regla de la diferencia de cuadrados. Esto que está acá adentro ya lo podemos resolver. Esto nos va a quedar, y lo que está acá adentro también, esto nos va a quedar. Si realizamos las operaciones internas, esto nos va a quedar dentro del corchete. Tendríamos x menos 5 más 2 por, acá tendríamos x menos 5 menos 2. Entonces esto nos daría x menos 3 por x menos 7, y este sería ya el resultado final. Entonces hagamos un pare allí y repasemos qué fue lo que hicimos. Entonces teníamos la expresión original. Encontramos que esto es un cuadrado. Esto que tenemos aquí es cuadrado de x menos 5 y que 4 es cuadrado de 2. Entonces es una diferencia de cuadrados y lo factorizamos como tal. Entonces lo expresamos como una suma por una diferencia de sus raíces. Entonces aquí tenemos el primer factor es x menos 5 más 2 y el segundo es x menos 5 menos 2. Lo expresamos una suma, aquí está la suma, por una diferencia de las raíces que encontramos acá. Estamos aplicando ahí normalmente la fórmula. Lo demás es simplemente simplificar, hacer las operaciones internas. Aquí sacamos esto del paréntesis, nos queda x menos 5 más 2 y al sacar del paréntesis nos quedaría x menos 5 menos 2. Hacemos las operaciones, entonces nos da este resultado que es el final del ejercicio que estamos realizando.